Bueno, yo voy a hablar de lo que es el movimiento justicialista, de la experiencia en concreto, del periodo de la primera presidencia de Juan Domingo Perón, desde 1946, donde asume, hasta 1955, donde es derrocado por un golpe militar. A modo de definición, el peronismo o justicialismo es un movimiento político argentino que surge en la década de 1940, con el objetivo de ir por la armonía en cuanto a la lucha de clases, a través de una inclusión social y de una ampliación de derechos. El movimiento justicialista es un movimiento que por sus acciones políticas se definen como rasgos populistas y nacionalistas. En cuanto a lo que es la ubicación dentro del espectro político de dicho movimiento, si bien es un movimiento político y no una ideología, suele ser encasillado dentro de lo que es un populismo con bases tanto de la izquierda como de la derecha, es decir, equilibrado. Bien, en cuanto a la relación que establece entre Estado y mercado, dicho movimiento va a igualarlos, es decir, que estén presentes en la misma medida. Por un lado, con un mercado que se amplíe internamente a través de la inclusión de los sectores más desprotegidos, tanto en derechos como en ingresos. Por otro lado, con un Estado que intervenga y regule diferentes partes de la economía argentina, incluyendo nacionalización de algunos sectores estratégicos de la economía, como por ejemplo el Banco Central, ferrocarriles, el correo y demás cosas. El teórico económico que sustenta dicha política económica es Axel Kicillof, quien se define económicamente como keynesiano y políticamente como peronista, porque el peronismo, según él, es poner un modelo industrial sobre uno primario o primarizador, simple y financiero. Luego, en cuanto a la lucha de clases, el movimiento reconoce que hay una lucha existente entre el pueblo y los sectores dominantes. Es por esto que acude a una redistribución equitativa de las riquezas que favorecería al sector trabajador. Por esto también el nombre de justicialismo, debido a la importancia que le da dicho movimiento a la justicia social. Bien, en cuanto a los valores que defiende fundamentalmente este movimiento, defiende lo que sería la fraternidad por el hecho de que se concibe a la patria, o sea, la patria es el otro, el nacionalismo por una larga tradición de identificar una voluntad nacional con un representante y también por diferentes decisiones políticas que se han ido tomando en la gestión de dicho gobierno, como por ejemplo nacionalizaciones de medios de producción, también producción nacional a través de la actividad industrial y regionalismo. También defiende por la posición que va a tomar en un tercer eje equidistante, digamos, el gobierno peronista a un comunismo soviético y a una derecha que refiere a un capitalismo estadounidense, lo que va a conllevar a que apoye un movimiento de países no alineados y establecer buenas relaciones con los países de su región, como por ejemplo Chile, Venezuela, Bolivia, Perú y Nicaragua. Bien, la postura que asume frente a la propiedad privada el movimiento justicialista es defenderla, ya que desde su origen y desarrollo dicho movimiento va en contra de ir contra la propiedad privada. Es por esto que la defiende. Si bien en sus rasgos populistas y nacionalistas puede llegar a haber nacionalizaciones de medios de producción, sería un error grotesco confundirlo directamente con un estatismo en donde el Estado controla y se hace cargo directamente de medios de producción y expropia propiedades privadas. Bien, ahora voy a pasar a hablar de algunas de las relaciones de poder que ha tenido el movimiento justicialista o el peronismo. Por ejemplo, la relación con la iglesia ha sido bastante conflictiva, si bien en un primer momento se le ha incluido a la iglesia en la tríada conformada por la escuela, la iglesia y el Estado, y también se han sancionado medidas que favorecen a la religión, como por ejemplo
sancionar por decreto la enseñanza religiosa en las escuelas públicas para poder cumplir por parte del gobierno con los compromisos de la Iglesia. La Iglesia siempre ha tenido una vertiente, digamos, más inclinada a lo que es una derecha y otra a una izquierda, o un comunismo o socialismo. Luego, la relación en cuanto al ejército ha sido mala, no solamente por los golpes militares, golpes de Estado, sino por la visión que ha tenido el ejército acerca de la figura de Juan Domingo Perón, que siempre lo concibieron como alguien comunista, con intereses obviamente comunistas. Después, en cuanto a la relación con los sindicatos, en partes ha sido buena y en partes ha sido mala. La parte buena, digamos, ha sido que el gobierno peronista en su momento ha tejido una relación o ha establecido una relación con las tres grandes corporaciones sindicales, la CGT1, la CGT2, la CGT3 de la época, y además en su momento se lo reconocían a los sindicatos legalmente por el Estado, lo cual en anteriores épocas represivas no era posible. La parte mala de esta relación ha sido que Perón luego ha tenido una estrategia de debilitamiento a aquellos sindicales opositores. Por último, en cuanto a la relación con los medios de comunicación o la prensa, el peronismo durante su campaña electoral ha tenido la prensa en su contra, pero luego cuando asume el poder en 1946, lo que hace el movimiento justicialista es concentrar política y económicamente la radiodifusión, manteniendo su figura, tanto la de Juan Domingo Perón como la de Evita, en los medios de comunicación, haciendo un uso así, demostrando o evidenciando un uso autoritario de los medios, que bueno, está bien arraigado, digamos, a lo que es el populismo. Bueno, la matriz productiva, adentrándonos en lo que es el periodo de 1939 a 1945, en época de guerra, por la imposibilidad, digamos, de los países en guerra de poder adquirir productos de su mercado nacional, la matriz productiva de Argentina en este momento se ve favorecida y se empiezan a construir lo que son fábricas de equipamientos militares, se empiezan a radicar en el país lo que eran industrias pesadas de automotrices, con el objetivo obviamente de hacer una producción nacional para una exportación posterior, para estos países en guerra que no podían adquirir sus productos. Por lo tanto, la matriz productiva de Argentina en este momento, durante el primer gobierno peronista, es de carácter secundario, no solamente por el fuerte crecimiento industrial, sino también por las políticas que se han ido implementando por parte del gobierno, que apuntaban obviamente hacia una industrialización. Bien, siguiendo con esto de la matriz productiva, otro hecho importante es en 1946 la creación de la IAPI, que es el Instituto Argentino de Programación del Intercambio, que bueno, fue un ente público que se crea con objetivos comerciales para ver beneficios en lo que es la compra, la venta y comercialización de productos, y también tener una mejor inserción o lograr una mejor inserción en el mercado externo con la conquista de otros mercados, digamos. Bien, adentrándonos en algunas de las obras públicas que se han llevado a cabo durante el primer gobierno peronista, tenemos la fundación de la ayuda social de María Duarte de Perón, junto con la construcción y mantenimiento de hogares, ciudad infantil, estudiantil, hogares para ancianos, turismo infantil. Se construyen también comedores escolares gratuitos en los centros educativos, se construyen jardines de infantes, se organizan las colonias de vacaciones, se construyeron escuelas para niños y adultos con problemas de discapacidad, se construyeron alrededor de más de 8.000 escuelas, lo cual generó también un fuerte crecimiento en la matriculación de la educación. Por último, en cuanto a lo que fue la relación de la educación con el primer gobierno peronista y los valores que se han de cierta manera impuesto
o enseñado, tenemos valores que tienen que ver con los rasgos obviamente populistas y nacionalistas del movimiento justicialista del que estamos hablando, como por ejemplo el nacionalismo, la justicia social, la soberanía, la autonomía, la solidaridad, la obediencia y la disciplina. Todos estos valores se ven fuertemente evidenciados en un claro ejemplo, como lo eran los manuales de estudio que se entregaban en dicha época en las escuelas públicas, donde eran manuales que tenían figuras y frases escritas, como por ejemplo que tenían que ver con la obediencia y la disciplina, que todos tenemos que cumplir con nuestras deudas y con nuestros acreedores. Con el nacionalismo que está relacionado también había de la idolatración a la figura de Evita y Perón. Perón es el líder, también imponiendo de liderazgo, la idolatración a la bandera y demás valores que obviamente eran impuestos para de cierta manera adoctrinar ya desde las escuelas públicas.